Vamos a la escritura. Tomamos esta mañana el libro de Jonás. Un profeta del Antiguo Testamento. Tomamos la escritura en el libro de Jonás y leeremos el capítulo 1. Libro de Jonás, capítulo 1. Una de sus metas espirituales debe ser aprenderse por lo menos 5 libros de la Biblia cada semana. A la vuelta de unos 3 meses, no, es que mucho. Deberían de aprenderse en 15 días los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque conocer la Escritura, ser amigos de la Biblia, es el camino del Espíritu para revelarnos sus propósitos. Porque Él nos habla en esta revelación privilegiada. Capítulo 1 del libro de Jonás. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas,
Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Padre, queremos tomar esta escritura esa mañana y pedirte, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda abrirse al corazón nuestro, que pueda revelarnos sus verdades, que pueda mostrarnos cada verdad que esta mañana anhelamos que ilumine el corazón nuestro. Padre, háblanos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Este capítulo 1 de Jonás nos revela algunos contrastes, o algunas diríamos contradicciones, en las que pareciera que los que conocen a Dios viven y provocan desgracias, y los que no conocen a Dios viven y provocan, diríamos, acciones por lo menos que benefician. De tal manera que cómo es posible que alguien que conoce a Dios y es profeta de Dios sea autor de desgracias, tal como lo declaran los marineros en el versículo 7. Echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido esta desgracia. Jonás, profeta de Dios, es instrumento de desgracia en la vida de otros. ¿Cómo puede alguien provocar desgracia en la vida de los demás? ¿Cómo alguien llamado para ser instrumento de la gracia de Dios se vuelve instrumento pero de desgracia? Esta mañana la pregunta con la que vamos a acercarnos a la Biblia es: ¿yo quiero ser instrumento de gracia o quiero ser instrumento de desgracia? La gente que me rodea, los que viven conmigo, ¿qué quiero traer sobre ellos? ¿Qué quiero traer sobre mi familia? ¿Qué quiero traer sobre los hijos? ¿Qué quiero traer en la vida de aquellos que me rodean? En la vida de aquellos que me conocen, que me tratan, que son cercanos, que son íntimos, que son familia, amigos, compañeros. ¿Qué quiero traer en la vida de ellos? ¿Qué quiero que ellos digan de mí? Quiero que digan: yo alabo a Dios porque a través de tu vida Dios ha bendecido mi vida. ¿O quiero que ellos digan: cómo es que te conocí si solo de gracias has traído a mi vida? ¿Cómo quieren que sus hijos hablen de ustedes, hermanos? ¿Cómo quieren que sus hijos hablen a Dios respecto a ustedes? Quieren que sus hijos hablen de la gracia con la que Dios ha cubierto su vida. Que sus hijos hablen de cómo sus vidas fueron significativas, valiosas, bendecidas por la vida de este hombre, esta mujer. O que sus hijos lo que narren es
cómo nuestra vida ha estado marcada de desgracia tras desgracia por el padre, la madre, el hermano, el tío, el hijo, la hija con la que tengo. Amados hermanos, ¿qué hemos de ser para aquellos que nos rodean? ¿Canal de la gracia de Dios o canal de la desgracia de Dios? Y fíjese usted esto, porque lastimosamente nuestra vida, según el significado que tenga para los demás, también trae para nosotros un cierto valor. Porque Jonás sabe y está consciente que a través de él ha venido una desgracia. Pero fíjese que cuando somos instrumentos de desgracia, a veces nos llenamos de orgullo o el corazón está bloqueado y ni siquiera somos capaces como de responder a la gracia de Dios, sino que entramos en una situación que, habiendo provocado desgracia a los demás, ya ni nos valoramos. Fíjese que Jonás, cuando le preguntan ellos en el versículo 11, mira, ¿y qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? En este momento era un buen momento para que Jonás pudiera reflexionar. Ellos decían, ¿qué vamos a hacer para que el mar deje de azotarnos? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer para que termine esta desgracia? ¿Y qué dice Jonás, hermanito? Imagínense la idea de Jonás. No le dijo, permítanme ir a solas a hablar con Dios, tengo que resolver esto con Dios. Permítanme bajar allá al camarote, tengo que resolver esto con Dios. Porque no pueden ustedes estar sufriendo mi desgracia. No puedo traer sobre ustedes las consecuencias de mi decisión. Permítanme bajar, iré a llorar con Dios, iré a arreglar esto con Dios, iré a hablar. ¡No! ¿Cómo lo resuelve? Mátenme. Como mucha gente hoy día. Yo quizás vivo más muerto que, valgo más muerto que vivo. Cuando la vida se ha llenado de una rebeldía, que es la que vamos a hablar, y es la causa de las desgracias. Cuando la vida se ha llenado de una actitud incorrecta ante Dios, y eso trae consecuencias negativas a los que me rodean, mire, ni siquiera hay ya valoración para la vida de uno. ¿Qué se le ocurre a alguien que sabe que va en contra de Dios lo que está haciendo y que esto afecta a quienes le rodean? Desearía tener una pistola y matarme ahorita. O cuando la mujer le dice, mira, hijo, cambia, mátame pues, mátame. Solo tragedias imaginamos. Solo queremos terminar las cosas de manera trágica. Queremos terminar todo de manera dramática. Queremos terminar todo en una locura. Le dice, tómenme, láncenme al mar y el mar los dejará a ustedes en paz. Porque yo sé muy bien, fíjese bien la claridad que Jonás tenía. Yo sé muy bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Jonás está claro que es por su culpa. Pero la conciencia de culpa no es sinónimo de querernos volver a Dios. Hay quien puede tener claro su culpa respecto a algo, sin embargo no se vuelve a Dios. Hay quien pueda decir, sí, hombre, que yo sé que esto viene por mí. Yo sé que yo he hecho daño en esto.
sé que soy yo el culpable. Sin embargo, aunque tengamos conciencia que es a causa nuestra que viene la desgracia, no tenemos la más mínima voluntad en realidad de querer arreglar esto con Dios. No queremos resolver verdaderamente la causa última de todo cuanto aquí está ocurriendo. ¿Y saben cuál es el problema? Que ni siquiera Jonás era realmente el problema ante esto. Porque no crean que con tirarlo al mar se iba a resolver la cosa. Por lo menos no para él. Tal vez para los marineros, pero él aún no había resuelto verdaderamente su problema. Y es más, lo tirarán, pero Dios ya había preparado un pez. Y Jonás todavía iba a seguir en problemas. Todavía Jonás iba a descender aún más en su condición de vida. Todavía se iba a empeorar su situación. Porque esta mañana quisiera que pudiéramos entender a la luz de la Escritura que la existencia de nuestra vida solo tiene sentido cuando estamos caminando y yendo y viviendo en el entorno en el que Dios nos ha colocado. No tiene sentido nuestra vida, no tiene rumbo nuestra vida si no estamos en sintonía con lo que Dios quiere de nosotros. Ninguno de nosotros va a descansar. Ninguno de nosotros verá el crecimiento de la buena mano de Dios con sus vidas. Ninguno de nosotros, independientemente del lugar que ocupemos en una iglesia o del ministerio que tengamos, ninguno de nosotros verá florecer la bendición de Dios si su vida no está en sintonía con lo que Dios quiere de él. ¿Están oyendo, hermanitos? Y esto no tiene sustituciones. No hay manera de cómo negociar con Dios lo que Él quiere de nosotros. No es cuestión, Señor, no me pidas esto, te voy a ofrecer mejor lo otro. Dios me dice, esto quiero y eso tengo que darle. De esta manera quiero que vivas y así debe ser. No hay manera. Dios me dice, en esto quiero que me sirvas. Y es lo que debo hacer. No hay manera para nuestras opiniones, nuestros particulares puntos de vista delante de Dios. O ajustamos la vida en lo que Dios quiere, o nos exponemos a las desgracias en nuestra vida, no solo para nosotros, sino para la vida de los demás. En este pasaje, Dios se le acerca a Jonás y le encomienda una tarea. Dios le dice a Jonás lo que él quiere. Cuando Dios se acerca, miren, hermanos, solo que Dios se me acerque y me hable es ya una bendición. Solo que Dios me diga qué es lo que quiere de mí ya es una bendición. Porque cuando Dios se me acerca para revelarme lo que Él quiere de mí, en última instancia lo que Él quiere es convertirme en un instrumento de su gracia. Cuando Dios se acerca y se me revela y quiere hablarme y me dice lo que Él quiere, al final lo que Él busca es bendecirme. Al final lo que Dios quiere con nuestra vida es colmarnos de su bendición cuando Él se acerca y me da una palabra. Y es que, amados hermanos, la esencia de la bendición de Dios no tiene en principio que ver con algún cargo que ocupe dentro de la iglesia. El ser pastor en sí mismo no me garantiza la bendición de Dios. El que usted trabaje en un particular ministerio no le garantiza la bendición de Dios. La bendición de Dios viene ligada
a que en mi ministerio, en mi vida, yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Que la palabra que he recibido, la palabra que Él me ha entregado, yo la pueda cumplir fielmente. La fidelidad a lo que Dios quiere de mí. Por eso, amados hermanos, perdemos el sentido de la vida cristiana si reducimos la relación con Dios a un mero activismo religioso. Perdemos el sentido de la vida cristiana si creemos que la plenitud de bendición de Dios tiene que ver simplemente con movimientos dentro de la iglesia desligados de entender lo que Dios quiere. La esencia de la vida cristiana es que yo le responda a Dios lo que Él quiere de mi vida, que yo pueda percibir, como le decía el apóstol Pablo a Jesús cuando lo derriba camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando yo he logrado establecer esa relación con Dios, y Dios en su infinita gracia se me ha acercado y me ha dicho: esto quiero de ti, esto es lo que yo anhelo de ti. Cuando logramos establecer esa relación de intimidad, ese vínculo de comunicación entre Dios, y Él me habla y me dice: esto quiero para tu vida, esto quiero que hagas. Por eso, amados hermanos, el éxito, la esencia de lo que usted emprende está en que logre entrar en esta relación en la que Dios le diga: esto quiero, yo te hablo porque esto quiero. Cuando alguien logra establecer esa fluidez en la comunicación con Dios, una fluidez que trae revelación a nuestra vida, porque es exponernos a la revelación de Dios. La revelación es el acto en el cual Dios nos va comunicando sus propósitos, su voluntad, sus designios, sus caminos. La revelación es cuando Dios va iluminando mi mente y mi corazón para entender, comprender, para recibir sus designios, su voluntad, su propósito, lo que Él quiere. Y esa es la esencia de la vida cristiana. Digo esto porque hay quienes agotan la vida cristiana en una mera ocupación eclesiástica. Piensan que ir un día domingo a la iglesia y sentarse, vaya, ya cumplí. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. Como que acaso la vida cristiana tenga que ver con agotar conciencias, con calmar conciencias. Nada que ver con eso, hermanitos. O alguno dirá: vaya, ya fui, ya mi nana no me va a estar fregando. Ya fui, mi tata no me va a estar criticando. Ya le cumplí, ya le di el gusto. Si no, ahí está toda la semana: hijo a la iglesia, hija a la iglesia. Pero no, ya le cumplí. Ya no me va a decir nada toda la semana. Eso no tiene nada que ver con la esencia de la vida cristiana, hermanitos. La esencia de la vida cristiana es que usted logre vivir una existencia en la que Dios le dice: mira, Miguel, Gertrudis, Carmen, Miguel, lo que quiero para ti es esto. A donde yo quiero llevarte es a esto. Cuando Dios nos va revelando, cuando Dios nos va mostrando, cuando Dios nos va destapando sus propósitos, sus designios, su voluntad, lo que Él quiere, y nuestra vida comienza a ser una batalla por alcanzar ese nivel que Dios tiene para nosotros. Nuestra vida se convierte en una caminata, se convierte en una ruta de avance hacia lo que Dios quiere. Porque tenemos ideas que circulan en la mente respecto a lo que quiero. Se nos vienen ideas, escuchamos propuestas, nos asaltan preocupaciones y decimos: voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a meterme en esto. Pero esa no es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana es que yo pueda siempre estar en una fluidez de comunicación con Dios, de tal manera que su palabra pueda revelarse a mi vida y Dios me vaya revelando horizontes a los cuales Él quiere que yo llegue. Él vaya mostrándome niveles a los que Él quiere que yo camine.
Él va marcando mis pasos, mis caminos, mis días. Como dice el salmista, mis tiempos están en tus manos, Dios. Entonces Él va entendiendo que sus tiempos, sus fronteras, sus logros, sus victorias, sus metas están en las manos de Dios. Y es Dios quien se las va revelando. Y es ahí donde el Evangelio entra justamente en la escena. Porque el Evangelio quiere enseñarnos cómo es que nos conectamos con Dios a fin de poder alcanzar esa revelación. A fin de poder tener claridad sobre nuestros caminos. Porque todos esta mañana, todos, queremos tener claridad de los caminos. El problema es dónde buscamos la claridad. Vamos y hablamos con los amigos. Fíjate que yo quiero hacer esto. O con las amigas, mire niña, ¿y usted qué piensa de esto? Consultamos a los amigos porque queremos que ellos nos den una claridad. Preguntamos a los papás, preguntamos a los familiares, preguntamos al novio o a la novia, comentamos, preguntamos, porque queremos una claridad. No queremos estar caminando a oscuras, no queremos sentir que vamos a la nada, al vacío o al fracaso. Queremos sentir que nos encaminamos hacia la bendición de Dios, que es lo que todos aspiramos al final. Pero cuando hemos recibido de Dios esa palabra, Dios le dice a Jonás, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive, porque la maldad de Nínive ha subido hasta mí, y yo quiero que prediques allí. Quiero que lleven la palabra. Y claro, Jonás no, se va a resistir, y ya lo veremos. Y se va a resistir porque Jonás tenía claro una cosa. Cuando Dios habla, y oiga esto, cuando Dios habla es que Dios quiere salvar. Cuando Dios habla es que Dios quiere bendecir. Oiga esto. Jonás tiene claro que cuando Dios habla, no habla por hablar. Dios no habla porque es su entretenimiento hablar. Dios no habla porque no tiene nada que hacer. Dios no habla porque no haya más en qué invertir el tiempo. Dios habla porque su palabra siempre tiene la intención de traer salvación. ¿Me están oyendo, hermanos? Su palabra siempre trae intención de salvación. Jonás sabe eso. Jonás sabe que si Dios le ha hablado es porque Él tiene una intención de salvar. Tiene la intención de hacer misericordia. Cuando Dios habla, tiene la intención de bendecir. Cuando Dios habla, tiene la intención de derramar su misericordia, su gracia. Jonás sabe eso. Por eso cuando yo le digo, amado hermano, usted tiene que buscar esa palabra, porque cuando Dios le hable a usted en esa palabra, Dios está construyendo bendición para su vida. Por eso cuando hablamos de la esencia de la vida cristiana, y les he dicho esta mañana que la esencia de la vida cristiana es aprender a recibir esa palabra, porque entrar a la dinámica de recibir esa palabra es entrar a la dinámica espiritual precisamente. Y una dinámica espiritual va más allá de las cuatro paredes. Por eso les decía, alguien puede venir ahora y decir, ya cumplí con ir a la iglesia, ahora tengo toda la semana libre para mí. No. Usted puede pensar así y vivir dentro de una dinámica religiosa, la cual no tendrá ningún significado de cara a la bendición de Dios en su vida. Pero si la dinámica espiritual es, yo quiero de Dios una palabra, porque en esa palabra que Dios me dé, allí Dios construye para mí salvación. Ahí Dios construye para mí liberación. Ahí Dios construye para mí sanidad. Ahí Dios construye para mí bendición. Y entonces podemos salir de estas cuatro paredes, pero la preocupación y la dinámica espiritual continúa, sigue, porque la intención no es venir y cumplir nuestra asistencia a un culto, sino vivir una vida que reciba esa revelación en la que Dios construye para mí salvación. ¡Aleluya! ¿Me oyeron, hermanos? Comprendan esto, por favor, iglesia. La cosa no es venir a un culto.
La cosa no es venir a hacer dos cosas por aquí el templo. La cosa es entrar a una esfera espiritual en la que yo pueda vivir una existencia humana, una existencia cristiana en la que Dios me llene de su revelación. Por eso vuelvo a Corintios. Vamos a Corintios. Este pasaje siempre me ilumina una y otra vez. 1 Corintios capítulo 2. Primera Corintios 2, versículo 9. Primera Corintios 2, 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes, lo que Dios ha preparado. ¿Está oyendo? Lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha preparado. Todavía usted no lo ha visto, hermanito. Ni siquiera todavía lo ha escuchado. Ni siquiera se le ocurre, pues. Ni siquiera se le ocurre. Pero eso que todavía no hemos visto, todavía no hemos oído, Dios lo ha preparado. ¿Y cómo se construye en mí lo que Dios ha preparado? ¿Cómo se realiza en mí lo que Dios ha preparado? ¿Cómo se comunica a mi vida lo que Dios ha preparado? Y es lo que dice el apóstol, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Todo lo que ya dijo, lo que no hemos todavía visto, lo que no hemos oído, lo que ni siquiera se nos ocurre. Todo eso que Dios ha preparado, dice, todo esto Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué, iglesia? Vamos, lea ahí, versículo 12. El espíritu que procede de Dios lo hemos recibido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Porque Él no solo lo ha preparado, también nos ha concedido. No solamente lo preparó y lo escondió, no, nos lo ha preparado y nos lo ha entregado. Eso que Él ha preparado es suyo. Eso que Él ha preparado es suyo. Lo que Dios ha preparado es suyo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? ¿Qué es lo que quiero entender, que entendamos esta mañana? Pero ¿sabe una cosa? Él lo ha preparado, es nuestro, y ¿sabe cuál es su tragedia y la mía? Que no lo conocemos. No sabemos. Él lo ha preparado, es mío, pero yo todavía no lo sé. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para mí? A veces no sé, no conozco, no entiendo. Porque dice la Biblia en Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Dios en sus pensamientos, Dios en sus caminos ha preparado cosas maravillosas para mí. Pero no solamente las preparó, ya me las entregó. Es más, ni siquiera tengo que pedírselas. Ya me las concedió. ¿Está entendiendo eso, hermano? Ya me las concedió. Él ya me las concedió. No tengo que pedirle un buen trabajo. Él ya me lo concedió. No le voy a pedir una bendición. Él ya me la concedió. Y alguno dirá, ¿y para qué voy a orar entonces?
Si ya me concedió, ¿para qué voy a orar? Es por esto, hermanitos. Él en sus pensamientos y caminos ya me los concedió, ya me los preparó. Pero nosotros en nuestros pensamientos y en nuestros caminos no lo vemos. Porque eso Él ya lo pensó, ya me lo concedió en sus pensamientos. Pero yo aquí, en los vaivenes de la vida, en mis emociones, en mis planes, en el ir y venir, en todo lo que es el entorno, a veces estamos envueltos en un nivel de vida donde no percibimos, no entendemos. Es como que un padre, para que me comprenda esto, un padre está preparando cómo va a quedar su hijo si le pasa algo. O está preparando para su universidad, o está consolidando recursos para su hijo o para su hija. Pero no lo sabe él o ella, no lo conoce. Solo el padre está trabajando. Pero el hijo tiene amistades, deseos, pensamientos, intenciones, proyectos, metas, pero no sabe lo que está preparando el padre. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que Dios está preparando cosas para nosotros y que ya me las concedió, son mías, pero nunca llegan a ser mías, porque como yo no la conocía, yo no lo sabía, tomé mis propios caminos, tomé mis propias decisiones, tomé mis propios rumbos, me fui por donde yo creí mejor. Ahora, Dios las está preparando. Dios ya me las entregó. Pero no me quiere dejar en la ignorancia ni en el vacío. Dios no se corre el riesgo de que usted no tenga la oportunidad de conocer lo que Él ha preparado para usted. Por eso Él le ha entregado a una persona. ¿Me está oyendo? Y esa persona es la que dice en el versículo 12. ¿Quién es esa persona? ¿A quién Dios le ha entregado? Dígalo con ganas, hermanito. Al versículo 12, ¿a quién Dios le puso como compañero? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Para que usted en su humanidad limitada, en sus luchas, en sus preocupaciones, en sus angustias, pueda desesperarse, inquietarse de repente. Pero para que en esas inquietudes humanas, en esas limitaciones humanas, usted no vaya a cometer una locura de dispararse y tomar el camino equivocado. Él le ha enviado una persona. Y esa persona le ayuda a comprender. Esa persona le va revelando. Esa persona le va diciendo. Y ahí entra la dinámica espiritual. Esa es la esencia de la vida cristiana. Vida cristiana es ese proceso en el cual yo voy comprendiendo lo que Dios ha preparado, lo que Dios me ha entregado, lo que yo he recibido de Dios. Y cuando yo entiendo y recibo, comienzo a orientar mi vida hacia eso. Y entonces la gracia de Dios llena nuestra vida. ¿Me está oyendo, hermano? Pero claro, esto pasa como los padres, cuando se dan cuenta que su hijo ha tomado una decisión equivocada, le dicen: ay, hijo, yo había preparado para vos esto. Y yo te tenía listo esto. Y yo ya te había puesto en tal cosa. Y mi idea era esta y esta y esta. ¿Cuántos echan a perder lo bueno de lo que alguien había planificado para ellos? Porque no lo sabían. Y a veces la ausencia de no conocer
lo que otro está preparando para mí me lleva a tomar ciertas decisiones apresuradas. Pero Dios nos ha enviado su Santo Espíritu para podernos iluminar y para que día a día usted, hermano, en sus proyectos, en sus planes, en sus metas, no viva en una orfandad, sino que usted pueda ser asistido por la palabra de Dios, esa palabra que construye bendición, esa palabra que decíamos reconstruye esperanza, esa palabra que cuando Dios me habla es porque está pensando hacer algo, y por eso hemos recibido el Espíritu para que Él pueda hablarnos, y cuando Él me hable en esa palabra, Dios me está mostrando su salvación. Esa es la vida cristiana, hermanos. El problema en el camino es que interrumpimos. Hay una interferencia entre el Espíritu y nosotros, y a veces caemos en la comodidad religiosa y nos olvidamos que la esencia de esto es el Espíritu hablándome, y en esa palabra que me habla va la luz de mi salvación, la luz de mi bendición, la luz de mi esperanza, y yo me acomodo a esa palabra y ahí encuentro la salvación. Veamos el caso de Jonás. Vayamos de nuevo a Jonás y vamos a ir cerrando aquí, hermanitos. Jonás recibe una palabra, y que será una palabra de bendición. Pero mire la tragedia de Jonás. Versículo 3. Jonás, ¿qué hizo? Versículo 3. Si aquí, digamos que ese es el punto en el que está Jonás. Dios le llama a subir al norte a predicar a Nínive. Él está aquí, baja a una ciudad llamada Jope, que es el puerto de aquel entonces. Y en lugar de subir a Nínive, baja a Jope para cruzar el mar Mediterráneo y navegar hacia Tarsis, que es el nombre antiguo de España. Es el nombre con el que se conoce en la antigüedad lo que hoy llamamos España, Tarsis, que era el punto más lejos conocido por el ser humano en aquel momento. Tarsis era como lo último de la tierra. Jonás no sube al norte, sino que se embarca hacia el occidente, hacia Tarsis. Y dice la Biblia, huyendo del Señor. Iba huyendo del Señor. La tragedia espiritual es cuando queremos imponer lo que nosotros queremos por encima de lo que Dios quiere. Cuando nuestras opiniones, cuando en mis fijaciones, cuando eso en lo que yo me he, como dicen los jóvenes, en lo que yo me he clavado, que esto quiero, y se nos meten esas fijaciones en la cabeza. ¿Y quién nos saca esas fijaciones? Saben, hermanos, para no embarcarnos en proyectos que traigan desgracia a nuestra vida, no podemos vivir una vida en sentido contrario a lo que Dios quiere para mí. No puedo ir en sentido opuesto a lo que Dios ha diseñado para mí. No nos va a ir bien. En el momento todo puede parecer bonito, tranquilo, y usted ve en el barco y dice, va, voy a la gran bulla. ¿Y qué es lo que decían?
Y usted va en el barco feliz. Y va tan tranquilo que puede ir a descansar, dormir como un niño y decir, qué rico. Al principio. Solo al principio. Porque de repente se desatan las tormentas. Y cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio de ese momento difícil, oigan bien, hermanitos, en lugar a veces de decir, no hombre, esto me pasa porque yo tomé el camino equivocado, así que regresemos mejor. No, mátenme, tírenme al agua pues. No buscamos resolver las cosas desde el punto en que todo se arruinó. Usted tiene que ser inteligente. ¿En qué punto perdió el rumbo? Nunca se olvide. Y vaya al punto original. Porque no crea que el problema es que se equivocó de barco. Ay, me hubiera ido en otro barco. No crea que el problema es que se fue en la dirección equivocada del barco. ¿Por qué no nos fuimos por el otro lado? No crea que el problema es que este barco es muy pequeño que agarré. O que el problema es, hubiera esperado 2 días más. No. Tiene que volver al punto en que fue en sentido opuesto al designio de Dios para su vida. Pero ¿saben qué pasa? A veces da vergüenza. Yo siempre les digo, cuando la gente por tonteras insignificantes sale de los caminos de Dios, se dispara y se va, deja de servir al Señor, y de repente comienza la tormenta a malograr su vida. ¿Saben qué es difícil volver al punto? Uno, porque hay vergüenza. Hay gente que no regresa por vergüenza. Le da pena. Es que es tremendo el orgullo. El orgullo es grande. Y dicen, ¿y cómo voy a regresar? Y me van a ver otra vez ahí. Y van a decir aquello, ve, ya viene este, ve. La vergüenza y el orgullo son grandes obstáculos para que yo pueda desandar el camino contrario a Dios y volver al punto y decirle a Dios, aquí estoy, quiero empezar de nuevo. Cuesta. Y andamos buscando otros barcos a veces. Pero ni otros barcos, ni otros lugares traerán bendición a su vida. Solamente hay una dirección que traerá bendición a su vida, y es hacer aquello que Dios le ha mandado hacer. Andar donde Dios le ha mandado ir. Solo hay una dirección de bendición en su vida, y es cuando el Espíritu le dice, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Y usted dice, Señor, aquí estoy, y en esa dirección yo iré. Pero si usted interrumpe su comunicación con Dios, con el Espíritu, y comienza nuestra mente disparada, nuestras locuras emocionales comienzan a tomar control de nuestras decisiones, podemos exponernos a tomar decisiones que traigan desgracia a la vida de otros y desgracia a nuestra vida. Y no estamos aquí sino para una sola cosa, hermanos, para bendecir a otros. Usted está aquí porque Dios quiere tenerlo como instrumento de su bendición. Usted está aquí porque Dios quiere bendecir. Y no solo bendecirlo a usted, a través de usted bendecir a otros. Pero para ello, hermanitos, hay que estar en la dirección en la que Dios orienta nuestra vida.
Si vamos en otro rumbo, al principio puede ir en el barco, qué lindo ahí como aquellos dos que iban en el Titanic, en el barco, ay, qué lindo. Al principio, pero va a llegar la tormenta. Va a llegar la tormenta. Pero sabe, si vamos en el camino de la dirección de Dios y estamos haciendo lo que Dios quiere, mire, pueden venir tormentas, pero no le preocupan, porque el Dios al que sirve, Él se encargará de las tormentas. Ya no le abaten, no le angustian. Es como Pablo cuando fue en la tormenta. No se preocupen, ninguno va a morir, porque mi Dios se me ha aparecido y me los ha concedido a todos, y ha dicho que porque yo soy su siervo, ninguno de ustedes morirá. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! El hombre va naufragando en la tormenta con nosotros. Son 270 personas abatidas, preocupadas. No se preocupen, mi Dios me ha hablado y me ha dicho que por cuanto yo soy su siervo, ninguno de ustedes va a morir. ¡Qué tremendo! Hombre que hace lo que Dios quiere es instrumento de bendición para otros. En lugar de traer desgracia, trae vida, trae esperanza. Y aunque lo perdieron todo, no importa. Porque cuando él llega a Malta y predica el evangelio, por predicar el evangelio, los lugareños le dan de todo a la gente para que sigan su camino. La tormenta pudo quitarles todo. Pero el hombre que iba allí, que era un hombre de Dios, no solo les preservó la vida, sino que lo que tuvieron que botar y perder en el naufragio, lo recuperaron con los lugareños y hasta un medio de transporte. Esa es la diferencia. ¿Lo ven, hermanitos? Pónganse de pie, iglesia. Jonás o Pablo, ¿qué quiere ser usted? El Jonás que huye del Señor va en sentido contrario a lo que Dios tiene y quiere para él. Esto hace que aquellos marineros casi perdieran la vida, perdieron una cantidad de equipaje. En el caso de Pablo, lo perdieron todo en la tormenta, pero no perdieron la vida y recuperaron todo, porque Pablo fue instrumento de bendición. Pero él decía: no se preocupen, anoche Dios habló conmigo. Dios habló conmigo. Esa es la esencia de la vida cristiana, que Dios hable con usted. Que Dios hable con usted. Meterse con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le diga lo que quiere, a dónde va, qué necesita. Si tú quieres ser bendición para tu esposa, bendición para tu esposo, qué glorioso es ver cuando la esposa dice: en este hombre Dios ha bendecido mi vida. Que el esposo diga: en esta mujer Dios ha bendecido mi vida. Que sus hijas y sus hijos digan: en este hombre, en mi padre, en mi madre, Dios ha bendecido mi vida. En la vida de mis hijos Dios me ha bendecido. Qué maravilloso es eso. Oh, aleluya. Qué glorioso es que sus compañeros de trabajo digan:
Este hombre en esta oficina es una bendición de Dios. ¿Cuánto hemos recibido de Dios por esta mujer? ¿Cuánto hemos recibido de Dios por este hombre en este trabajo? Pero es necesario que para ser canales de su bendición y de su gracia, es necesario que nuestra vida vaya en la dirección que Dios ha trazado. Que no huyamos de su presencia, que no vayamos en contra de su palabra, que nos dejemos guiar por el Espíritu. Para eso lo hemos recibido. Para eso hemos recibido el Espíritu, para comprender lo que Dios tiene para nosotros, dice la Biblia. Al final su bendición no está en fulano o mengano, sino en ir y hacer lo que Dios quiere para usted. Ahí está su bendición. Ahí va su alegría. Si alguien esta mañana quiere que Dios lo haga instrumento de su gracia, hoy puede decirle a Dios: aquí está mi vida, Señor, es tuya. Yo te la entrego. Si alguien quiere entrar en los caminos de Dios ahora, o reconciliarse con Dios, esta mañana es su mañana. Todo aquel que esta mañana quiera llenar con la gracia y con la bendición de Dios su vida y la vida de los que le rodean, entre hoy al camino de Dios. Venga y entréguele su vida. Aquellos que quieren reconciliarse, vengan ahora. Vuelva al punto de donde un día se desvió. Vuelva al punto. Y desde ese punto usted verá cómo Dios comienza a hacer cosas grandes y maravillosas. Y usted, hermanito, hermanita, no suelte la comunión con el Espíritu. No suelte pedir al Espíritu. No suelte clamarle a Dios todos los días de su vida, para que cada decisión que tome vaya cubierta por el manto de bendición de Dios.